Bienvenidos hermanos, feliz domingo en Cristo. Estamos en Misión del Reino, en la ciudad de Cosquín. Yo soy pastor de Navarro, ustedes me conocen, pero bueno, para los que... bueno, habíamos prometido empezar una serie de estudios sobre el libro de Romanos. Nosotros hacemos libros, a los efectos son libros de Biblia, pero eran epístolas. O sea, el Nuevo Testamento se compone de los evangelios, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, que es un libro histórico, tenemos el libro de Apocalipsis, que es un libro, digamos, escatológico, de cosas futuras que van a pasar. Tal vez algunos ya estamos viviendo, pero imagínense, 2000 años atrás eran cosas futuras. Y quiero remarcar esto, que lo dijimos un momento cuando estuvimos Apocalipsis. Es un libro por hoy. A veces se piensa, no, muchos cristianos, incluso pastores, no lo leen. Es un error. Si bien contiene muchas cosas complicadas y es mucha futurología, es para hoy. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es para hoy. Pero bueno, y tenemos las epístolas, de las cuales son 21 cartas, epístolas, de las cuales Pablo oficialmente escribió 13. Para mí, yo sé que escribió 14, pero bueno, lo que se reconoce son 13. La cual digo yo es hebreo. Que usted en ningún estudio bíblico nada van a asegurar que fue Pablo. Para mí sí, pero bueno. Y más, fíjese cuando usted lee el libro o escucha a otros pastores, otras prédicas, o lee un libro cristiano, y si hacen alusión a Hebreos, dicen el autor de Hebreos. Nunca dicen Pablo, Pedro, Santiago, como en otros textos, ¿no? Pero bueno, vamos a tenernos a lo formal. 13 cartas escribió Pablo, y esta romana es la sexta. Nosotros tenemos primera en las epístolas, entre todas las que escribió él y las que no escribió él, pero es por su, digamos, ¿cómo puedo decir la palabra? Como por lo suculento que es, ¿no? Es una carta, parece un compendio teológico. Por eso parece ser que se la puso primero, ¿no? Pero es carta, algunos hasta dudan que sea una carta, pero es una carta porque tiene el saludo clásico de las cartas de su época, tiene el cierre clásico, tiene el cuerpo de una carta, pero esto es un verdadero compendio teológico. Acá Pablo deja muy bien claro el tema de la salvación, doctrinas de salvación, el lugar que ocupa Israel en la historia, de la redención también. Bueno, muy rico, muy lindo. Hoy vamos a hacer como tomando esta introducción y un pasaje muy rico. Hoy vamos a verlo desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. El 18 hasta el final vamos a dejarlo, aparte de un tema que ya habla mucho de la perversiones sexuales, de la maldad, de la medio que se sale. Es como que acá hay una bisagra, ¿no? Terminamos, hoy vamos a terminar con el poder del Evangelio, haciendo alusión en los versículos 16 al 17, y el otro realmente es digno para otro mensaje. Así que vamos a desdoblar el capítulo 1 en 2 sermones. Bueno, se cree que esta carta fue escrita en la primavera del 57, más tarde del 58. Pablo estaba en la ciudad de Corinto, de ahí le escribe a los romanos. Muy probablemente fue enviado por Febe, la diaconisa del lugar, desde Cencrea. Cencrea y Corinto es básicamente lo mismo. Es como decir, a veces que dicen Lima y el Callao, veo que está en la ciudad de Lima y el Callao, o sea, en realidad Corinto está en un mismo Grecia. Ustedes ven que está en la península balcánica, todavía no tengo más para pero no. Lo que es Macedonia y demás todo, y viene esa raya, bueno, viene el istmo y después se expande de nuevo, digamos, la geografía, y entonces de un lado está la ciudad de Corinto, hacia el este, digamos, y se encrea hasta hacia el oeste, pero se la considera mi ciudad. Bueno, Pablo le escribe ahí, y se le dice a los romanos, que tiene muchas ganas de visitar los hermanos Romas. Él no fundó la iglesia de Roma, casi todas las ciudades que nombra cuando le escribe todo fueron fundadas, o él fue el que dio vida a esas obras. Tampoco como algunos sostienen que fue Pedro el que, pues bueno, la iglesia oficial, la iglesia católica toman ahí que la iglesia de Roma la fundó Pedro, bueno, ella agarran después para sostener todo el papado y demás. En realidad se cree, nosotros cristianos evangélicos damos por hecho. Por eso Pablo se toma el atrevimiento de escribirle y de como pastorearlo. Pablo no lo hubiese hecho si Pedro u otro apóstol te habría causado obra. Se cree que la conversión de estos hermanos fue en Pentecostés, que ya estamos próximos también a festejar Pentecostés. Vio que ahí se convirtieron, dice,
judíos de sangre y prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que se convirtieron en judaísmo. Bueno, ellos tuvieron doble conversión, esa gente. De ser paganos se hicieron judíos y después cuando Pedro le predicó a Cristo se hicieron cristianos. Entonces, o son judíos, no se olviden que Roma es la capital del imperio. Ahí, como nosotros decimos en Argentina, que Dios atiende en Buenos Aires, Dios está en todas partes atiende en Buenos Aires, hemos dicho mal, Dios está en todos lados. Pero no se olviden que Roma era la capital del imperio y era un fluir constante de personas, por negocio, por lo que fueren, de los distintos puntos del imperio a Roma, ¿no es cierto? Y los judíos, los varones, tenían por lo menos la obligación de una vez al año de ir a Jerusalén. Y muchos escogen estas fiestas de Pentecostés. Y ahí se cree que son judíos que se convirtieron en Pentecostés, que vivían en Roma, que llevan la palabra. O también puede ser algunas otras ciudades que fueron convirtiendo, por la predicación de Pablo no. En resumida, y Pablo anhelaba visitarlo, aparte le era estratégico porque anhelaba ir a España, después, tenía ese anhelo. Pero antes de decidirse, ir hacia el sur, volver a Jerusalén, justamente para Pentecostés, y llevar esa famosa colecta que hemos leído, ¿no es cierto? Que preparen conforme fueron prosperados, ¿no es cierto? Que dice en la semana. Porque la iglesia, los judíos cristianos de Jerusalén están pasando un momento, bueno, Jerusalén como ciudad, y la iglesia de Cristo en Jerusalén están pasando un momento muy difícil. Entonces los hermanos inconversos, o sea, no, perdón, hermanos inconversos no, paganos, quiero decir, o ex paganos, o gentiles, los hermanos gentiles juntan esa colecta y se la envían con Pablo. Bueno, eso básicamente son los datos, si me acuerdo más, se los cuento, para tener en cuenta en cuanto a la carta. Entonces, que se escribió en el 57, 58, de nuestra era, por supuesto, de Cristo. Y bueno, vamos a ver vamos a empezar ya el estudio en sí. Dice la salutación, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él presenta todos sus credenciales, él fue llamado por Cristo, él avala, él fue llamado por Cristo. ¿Se acuerdan de Damasco que Cristo se aparece, tiene esa visión y todo demás historia? Y Jesús concretamente lo llama, le da el ministerio de los gentiles. Entonces, pues también le carga también por los hermanos de Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Bueno, yo pensaba, acá yo podría decir David Navarro, llamado a ser pastor. Y usted, hermano, fulano tal, llamado a ser evangelista, a ser diácono, a ser ujier, a ser lo que fuera, hermano. Usted póngase acá. Usted ha sido llamado por el Señor para hacer una obra. Pero seamos imitadores de Pablo, que él fue apasionado, usted lo conocemos antes de ser cristiano, era cómo estudiaba, cómo salía para ser cristiano, lo fervoroso que era. Después convirtióse igual, O sea, conoció a Cristo, conoció la verdad, pero no perdió el celo, la pasión, no se chanchó cuando se hizo cristiano. El mismo ímpetu, el mismo vigor que tenía, el mismo celo que tenía por Dios y por su causa, lo siguió teniendo una vez que pasó a ser apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y lo entendía muy bien ese apartado. Uno que es la palabra santo. Entonces sabemos que santo, bueno, por supuesto que es no estar, digamos, embarrado en pecado, en el chiquero del lodo del pecado, pero también la otra acepción de la palabra santo es apartado, consagrado. Por eso en el templo, supongamos, nosotros tenemos esas bandejas, son santas, porque están consagradas al templo, no son para que se me junto en mi casa con los parientes a comer, no sé, pastelito y uso esa bandeja, no. O estas sillas. Pues nosotros, estas sillas, salvo que sea un evento de la iglesia, supongo un casamiento de la misma iglesia acá, de hermanos, pero si no, no es que, se casa mi sobrino allá, no sé, en Tío Pugio, veo un camión, me llevo 20 sillas, no, están consagradas para el Señor. Nosotros como cristianos también, somos hijos de Dios, estamos consagrados para el Señor. No podemos estar en cosas profanas. Y aparte los fariseos también significa eso, ser apartados para la ley, para el estudio de la ley. Y hay como un juego de palabras, ¿no? Como diciendo Pablo, yo era apartado para la ley, para el estudio de la ley, como no era fariseo, ahora estoy apartado para el Evangelio de Cristo, para el mensaje de la gracia, de la fe. Entonces, si Pablo, siervo de Jesucristo, llamó a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y aquí avala todo lo que va a enseñar, digamos, está avalado con el Antiguo Testamento. Porque bueno, en Roma también había cristianos justamente de origen judío.
Entonces, con esto Pablo confronta tanto a los gentiles como a los judíos, en Cristo, ¿no? Entonces dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Qué importante, yo meditaba, Dios, o sea Jesucristo, que es Dios, es eterno y siempre ha sido rey. O sea, ningún ángel a nadie se le ocurriría en el cielo cuestionar el señorío de Cristo y la realeza de Cristo. Pero ¿cuánto se humilló Dios? Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, que escogió ser de un linaje real, humano. Pero, y a la vez cuánto honor para David, ¿no? Que Jesús, porque Jesús enfatiza que él es Dios y acá y sus siervos, los apóstoles, Jesús es Dios, pero siempre queda claro que también es descendiente de David. Y qué orgullo para David, ¿no? Eso descendiente. Que me decía cómo busca, digamos, estar ligado a esa promesa, ¿no? Tenía que ser del linaje, de la sangre, de los genes de David, en cuanto a la carne. Y esto debería ser muy bueno para los israelitas, ¿no? Si el Mesías es descendiente de sangre real, humana, a la vez que el Hijo de Dios. Entonces dice, el que ha prometido antes, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. Ve, acá está enfatizando las cosas, ¿eh? Es rey humano, pero es rey divino. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, o sea, según lo que operaba el Espíritu Santo en él, para la resurrección de entre los muertos. Y la señal clara es su resurrección. Su resurrección definitiva, ¿no? Porque nosotros sabemos que en la Biblia hay gente que resucitó, pero después volvió a morir. Cristo resucitó y está ahí todavía. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Él reconoce que por gracia y de gracia recibe el ser apóstol. Y usted tiene que estar agradecido, hermano, si es diácono, si es mujer, si es evangelista, si es intercesor, si es guerrero espiritual. Tiene que estar, pero imite a Pablo, ¿eh? No es que sí, soy guerrero, soy intercesor, o soy evangelista, pues salgo una vez cada 3 meses y hago un tratadito. Esto para todo, hermano. Yo meditaba y le pedía perdón a Dios, porque, bueno, yo digamos que soy a lo mejor un león acá en el púlpito, pero una semana, capaz que hoy tuve un taxi, no digo nada, el taxista de Cristo. Pablo iba a una sinagoga, y hablaba con el carnicero y hablaba con el que sea. Entonces, démosle gracias, que el Señor nos eligió por gracia, pero hagamos lo que sea Pablo. Entonces dice acá, vamos al 4, no rápido, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Nosotros, ¿cómo en todas las naciones? ¿No? Subimos algo a YouTube, ya está. Pero no salimos ni a la vuelta de la esquina, no. Salgámonos, movámonos más, que se nos vea más en la calle. Entonces dice, retomo de un poquito antes, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, los romanos, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hermano, el Señor nos llama a ser santos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, saludo, Pablo, yo después de Jesucristo, el que más admiro sinceramente es a Pablo. Me encanta Pablo, todos los escritos de Pablo. Yo me tendré que nacer en San Pablo. Parece que soy brasileiro. Cristiano evangélico paulista. Claro. Pero lo que pasa es que Pablo, ¿a qué voy? Que hasta en un simple saludo te están metiendo teología o doctrina. Porque gracia era el saludo típico de los griegos, y bueno, a esta altura de los romanos, greco-romanos. Y paz era el famoso saludo de los judíos. O sea, hasta en un saludo está juntando la humanidad, al judío y al no judío. Y en un saludo te está mostrando la gracia, no solamente de ser agradable, sino la gracia de la salvación inmerecida, del favor de Dios para con vos.
Y si vos experimentaste esa salvación, el favor inmerecido de Dios para vos, la reconciliación de Dios para con vos, ¿qué vas a tener? Paz en tu corazón, en tu mente. No hay forma que si realmente sos redimido, sos salvo, sos limpiado, si el Señor te perdonó todas las chanchurrias, y vos sos consciente de ese perdón, no hay forma que no tenga paz. Se ve pues Señor, gracia y paz. Entonces dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Nuestra fe se divulga por todo el mundo? No llega ni a Molinaria. No sé, no llega ni a San José Obrero, no sé, estamos acá. No, nos reímos, pero es serio. Estamos jodidos. Entonces acá, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar, el tema, ¿no? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hoy antes de la reunión, bueno, antes de la prédica, perdón, hablábamos un poco uno con unos hermanos, unas hermanas de esto, ¿no? de estar pendientes los unos de los otros, de estar orando. Y, ¿cómo es la palabra? Y no seamos cristianos complacientes. No, complaciente o compaciente. Compaciente. No, complaciente. Que cumplo. No era complaciente. Para, ya me acuerdo. La sabía la manera. Comiento, ¿cómo es? No seamos hermanos del cumplimiento. Ahí está, ¿eh? Que cumplimiento. Sí, hermano, me estoy orando por vos, sí. Ni me acuerdo. Después capaz los 2 días, es cierto que el hermano me pidió que orara por esto. Pablo no era así. No seamos cumplimiento no. Entonces dice acá. Pablo lo decía, gracias y paz a vosotros, bueno, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me salté para. No, estaba bien acá. El 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mi oración. En mi oración, perdón. Yo decía, bueno, una forma que muchas veces lo prometí a Dios, digo, ahora se lo quiero cumplir aunque sea así. Vio que todos tenemos WhatsApp y bueno, son las caritas. Bueno, luego cuando veamos a las personas, ay Señor, te pido por esta persona, te pido. A lo mejor sería una buena forma de acordarnos o tener presente. Cierto que el hermano o esta hermana me pidió, al menos cuando veamos las fotitos en los WhatsApp, volvemos por esa gente, mínimamente, por lo menos los que están en los contactos. Y tratemos de cumplir lo que prometemos. Bueno, dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vamos a ver. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ustedes verán, si leen esta carta y ven Hechos y ven las otras cartas del apóstol, tenía problemas, tenía contratiempos. Entonces nosotros nos quejemos, yo meditaba, ¿no? Si nosotros no le llegamos sinceramente ni el talón a Pablo, en su dedicación de estudio, de servicio, de oración, de fervor, y él tenía contratiempos, Dios le permitía tener contratiempos, ¿qué esperemos nosotros? O sea, Pablo no era un pecador, un rebelde a la voluntad de Dios. Pero bueno, es lo que siempre decimos. Pasa que el Señor nos quiere entrenar. Y mismo Pablo usa de figura en esas cartas del atleta y del soldado. O sea, el Señor nos quiere entrenar, quiere que saquemos músculos, quiere que tengamos fibra. Entonces nos permite esa dificultad. Cada vez que prueba nuestra fe. Le pasa a Pablo, hermano, no te sorprenda. Por eso uno dice, no se sorprenda si algunos se ven en el fuego de la prueba, como si algo extraño le pasara. Estamos de camino, hermano, no hay ningún hecho rosa. Es una batalla, es un desafío, un levantarse todos los días. Todos los días tengo que tomar la escudo, la espada y seguir adelante. O sea, no nos sorprendamos si a Pablo tiene contratiempo. ¿Quién me tiene yo? No sé.
Y acá dice, bueno, dice acá entonces, rogando, en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Ves? Esto es importante en la iglesia, congregarnos, estar en comunión con los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia también aprendemos los hermanos. No es esto una palabra vana. Se aprende. En cualquier campo, cualquier profesor, bueno, los pastores, los profesores, aprendemos los alumnos también. Por eso esto se retroalimenta. Esto da la comunión, el congregarnos. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para, y acá lo acá, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común, no es común a vosotros y a mí. Ve que en la comunión de la iglesia, hermano, donde crecemos realmente, donde nos abusamos, nos sacamos el filo, digamos, nos comamos las ideas. Porque capaz que uno empieza, yo no está solo, por ahí empieza a irse por la tangente y viene un hermano, ya sea la esposa, un hermano feo, algo, y te acomoda las ideas. Necesitamos uno a otro. Y tener la humildad de reconocer que el hermano me está acomodando las ideas. No sé, soberbio de que sabe ¿no? Pero eso es la de bien comunión. Entonces el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y se va a incluir también. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Veis lo que hablamos ayer? Pablo era estorbado. Se le complicaba. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Para los griegos, todos los demás eran, ¿cómo es? No salvajes, ¿cómo le palabra? Se me fue la palabra. Eso bien, es la palabra que usan los griegos, bárbaros. ¿Cómo es? Para los griegos, ellos tienen el monopolio de la cultura, de la inteligencia, de la sabiduría, todos los demás eran bárbaros. Y juega esa palabra, Pablo. Y bueno, para sabios y los que no son tan sabios, los que son cultos e incultos. Yo soy deudor de todos. Cristo murió por todos. Entonces, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y acá cerramos con estos versículos. Muchas veces, estos dos versículos son todos temas de un salmo. 2 o 3 versículos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. La única forma de ir al cielo es a través de Cristo, el Evangelio de Cristo. Justamente puede ser culto, inteligente, rico, pobre. Si no tiene Cristo, doctor, indoctor. Si no tiene Cristo, no sos salvo. Y no vamos a avergonzar eso. Conocemos la verdadera verdad, digamos. Lo único que realmente nos da la vida eterna, que es la obra de Cristo, y tenemos vergüenza de eso. Cuando uno anda enseñando cada pavada, discúlpame por ahí, o cada. Y doctrina y enseñanza que terminan partiendo en el infierno. Dice, al judío primeramente y también griego. Bueno, siempre lo decimos, lo vamos a hacer más. Judío o no judío, se salva por Cristo. El judío que cree en Cristo es salvo. El gentil que cree en Cristo es salvo. El judío que no cree en Cristo no es salvo. Y el judío que no cree en Cristo no es salvo. Y Pablo mismo en sus cartas, y acá en Romanos mismo lo vamos a ver más adelante, dije claro que no todo Israel era salvo, sino un remanente. O sea que si no, entonces no evangelicemos a judíos, si todos los judíos por ser judíos son salvos. Ellos tuvieron lo que tuvo Israel, que no tuvo nadie, el privilegio de haberse escogido para ser depositarios de este mensaje, de este pacto y de estas promesas del Mesías que iba a venir. Pero no es que ellos no necesitan a Jesús para ser salvos. Y ellos eran remanentes, y lo había concretamente en el tiempo de Pablo, era una novedad, porque él era judío, Pedro, Santiago, un montón eran judíos y eran creyentes, eran salvos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que si no creemos al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mal justo por la fe vivirá. ¿Y por qué dice la justicia de Dios?
Porque Dios, sabemos si es Dios, es santo, es perfecto, es justo. Imposible que Dios se equivoque. Imposible que Dios sea injusto. Pero como los humanos tendemos a pensar, ay, qué injusto es Dios, que pasa esto, no escuchamos muchas veces. Entonces, nosotros justamente merecemos morir todos. Pero aún así Dios, para demostrar que Él es justo, sin que nosotros lo merezcamos, decidió enviar a su Hijo para que seamos salvos. Pero eso es como si usted tiene 100 enfermos de tal, enfermedad, tal patología, y tiene medicina y se la da, y de esos 100, 30 la toman, o sea, se van a curar, se van a salvar los 30 que la tomaron. Los otros 70 se pierden, pero no porque no te remedio, porque no quisieron. Entonces, Dios es tan justo que aunque nosotros no lo merecíamos, porque todos merecemos ser condenados, envió a su Hijo para darnos la posibilidad aún de ser salvos, pero a través de Jesucristo. Y quiero recordar, porque en todos los estudios sobre estos dos versículos, que yo muchas veces lo he dicho y hace poco creo que lo dije también, pero me encanta. La verdad que es uno de los ejemplos que me encanta. Será por mi trasfondo militar. La palabra griega que usa del poder del Evangelio es la palabra dunamis. De que ahí derivan dos palabras en castellano, que es dinamita y dínamo. Y es eso el Evangelio. Es explosión. Yo siempre digo, es explosión con la dinamita. Incluso hay campañas evangelísticas que veo que sanidad, el milagro. Bueno, esa es la dinamita. Es poderoso, demoledor, pero es fugaz. La dinamita, ¿cuánto? Unos segundos nomás. El efecto de la dinamita es unos segundos. Está bien, puede hacer estragos. Nosotros, lo positivo, baja el poder de Dios, el Santo, no sé, cayeron, se sanaron, fueron liberados. Pero después el andar diario, como Cristo dice, tomarse la cruz y caminar todos los días, es dínamo. Vio en la bicicleta cuando nosotros éramos chicos, antes estábamos dínamo, para que la lucecita ande hay que pedalear. Si usted deja de pedalear, el dínamo se apaga. Entonces eso necesitamos completarlo. El poder de Dios, la dinamita de Dios, para transformar el mundo, pero no lo vamos a lograr si nosotros no pedaleamos todos los días. Si no pedaleamos el andar en Cristo todos los días, si no andamos nosotros en comunión con el Señor, si no está el dínamo activo, o sea, el Evangelio dinamita solo no es efectivo. El Evangelio dínamo solo tampoco. Necesitamos las dos cosas. El Evangelio explosivo, el Evangelio de pedalear. O como dijo Jesús, tomar la cruz nuestra todos los días y seguirlo. Vio que es una carga. Pasa en yugo ligero, como Jesús dijo. Yo una vez hace mucho un sermón predicaba, y ya estoy cerrando, de que no es que no nos dan una carga, pero es como si yo viniera, ¿no es cierto?, nos supongamos, tengo un camino de acá a Molinari con una bolsa de cemento. ¿No es cierto? Y voy, y capaz que voy de acá, no sé, de donde está la llamita o la plomita de entrada, no sé, y vengo por acá a esta altura, me falta, estoy por Molinari, voy con la bolsa de cemento. Y si me sale Jesús, me dice, entregame la bolsa de cemento y llévate este paquetito lleno de 1 kilo. ¿No es cierto? No es que no hay una carga, hay una carga. Si yo tengo que caminar con un paquetito lleno en la mano hasta Molinari, voy a sentir peso. Pero no va a ser peso que cargar una bolsa de cemento son 1 kilo. Entonces, vamos a tener dificultad acá. Pero es, digamos, una soncera, una pavada, la carga que en Cristo que la que sin Cristo. Así que bueno, para ir cerrando, imitemos al apóstol Pablo en la entrega, en el estudio, en diligencia. Es más importante esto, que seamos conocedores de la palabra. Que muchas veces caemos y hay muchos, conocemos. Hermano que desdén, no, la letra mata. No, tranquilo, lean a Pablo, lean a Moisés, lean a tanto. La letra sola mata, por supuesto. Por supuesto necesitamos el Espíritu Santo. Pablo era el nombre de la letra, con el Espíritu. Imitemos a Pablo, seamos llenos del Espíritu Santo, pero profundos conocedores de la letra también. Así que, imitemos, decía Pablo, en su servicio, en su entrega. Deseemos salir un poquito más, que podamos llegar a Molinari por lo menos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Yo te preparo por mis pecados, según capaz muchas veces mucha comodidad, falta más de valor, Señor, más entrega, a mí y a mis hermanos. Señor, te pido perdón por todo lo que te hemos fallado, todas las promesas incumplidas, aún esas, Señor, cuando estamos con alguien decimos, sí, yo voy a orar por vos, Señor. O si oramos en un simple oracióncita así, poco fervorosa, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, buenos hijos tuyos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.